Bueno, mi nombre es Martín Regueiro, presidente del CTI del Hospital Policial, y estas charlas son coordinadas por la doctora Fregosi. El tema a presentar hoy es ecocardiografía en la disfunción diastólica, su utilidad, y la disfunción diastólica como predictor en el fracaso de la desvinculación a la ARM en el paciente crítico. En cuanto a los ejes temáticos a abordar, serán introducción, la fisiología de la diástole, definición de disfunción diastólica, la fisiopatología de la disfunción diastólica, su diagnóstico y clasificación, el rol del ecocardiograma en la disfunción diastólica y su utilidad diagnóstica de la disfunción diastólica como fracaso de la desvinculación al ARM y eventualmente en la extubación. En cuanto a la introducción, la disfunción diastólica es el principal responsable de la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. Aproximadamente conforman el 50-55%, si bien la mortalidad de la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada es menor que con FEBI disminuida, la misma actualmente es igual en ambos tipos, dado que la supervivencia y el pronóstico de la insuficiencia con FEBI disminuida ha mejorado gracias a los avances terapéuticos, pero sin embargo en la insuficiencia cardíaca con difusión diastólica se ha mantenido igual, lo que hace que ambas tengan hoy en día la misma mortalidad. En cuanto a la fisiología de la diástole, primero decir que el rendimiento óptimo del ventrículo izquierdo depende de su capacidad de alternar entre dos estados. Uno complaciente en diástole que permite un adecuado llenado del ventrículo izquierdo y otro rígido en sístole para expulsar un buen volumen sistólico. La curva óptima de la presión del ventrículo izquierdo generalmente es rectangular, con un aumento sistólico instantáneo, una caída durante la diástole, permitiendo que el VI se llene durante la diástole sin aumento normal de las presiones. La diástole ocupa 2/3 del ciclo cardíaco. Comprende desde el cierre de la válvula aórtica hasta el cierre de la válvula mitral. Durante el ejercicio se acorta más la diástole que la sístole y pasa a ocupar el 50% del ciclo cardíaco. La diástole comienza con un periodo de relajación isovolumétrica, que es un proceso activo, es decir, que el miocardio precisa energía para la relajación, cayendo rápidamente la presión intraventricular del ventrículo izquierdo, y comprende desde el cierre de la válvula aórtica hasta que la caída de presión produce que se abra o produce la apertura de la válvula mitral. Luego está el período de llenado ventricular, que consiste en 3 fases en pacientes en ritmo sinusal. Un llenado precoz, que comprende el 80% del llenado ventricular, en el cual la principal fuerza conductora del llenado precoz es la retracción elástica, y esto es importante saberlo. Luego, un periodo de diástasis, en el cual va aumentando gradualmente la presión del ventrículo izquierdo a medida que se llena, superando la de la aurícula izquierda. Luego se desacelera el llenado a medida que se completa, valga la redundancia, el llenado ventrículo izquierdo, y posteriormente, para superar la presión intraventricular y que se continúe llenando el ventrículo, se precisa de una presión auricular mayor, de la contracción auricular o patada, o lo que se conoce como patada auricular, que es el llenado tardío. En estas curvas se refleja lo antes mencionado, ¿no? Tenemos la línea continua negra, que es la presión intraventricular, la línea punteada, que es la presión auricular, y en esta a la derecha la línea roja es la presión ventricular y la línea punteada azul es la presión auricular, ¿no? Como venía mencionando, el periodo de relajación isovolumétrica, que va desde el cierre de la válvula aórtica, cae rápidamente la presión intraventricular en periodo de relajación, se igualan las presiones tanto de la aurícula como del ventrículo, continúa cayendo, y a medida que continúa cayendo se produce el llenado precoz, cuando supera la presión de la aurícula izquierda. La principal fuerza conductora de esta convención es la retracción elástica. Posteriormente se igualan las presiones, que es el llenado lento, o vendría a ser la diástasis, y en una última etapa viene la patada auricular, que la presión auricular debe superar a la presión ventricular para
con la patada auricular continuar el llenado del ventrículo. Y en esta gráfica se ve exactamente lo mismo, ¿no? En cuanto a la definición de función diastólica, no existe una definición unificada hasta el momento actual. Se deben tener en cuenta para definir la misma factores epidemiológicos, como son la edad avanzada, ¿tá? Sexo femenino, la hipertensión, diabetes, y antecedentes personales como la FA, que el paciente tenga un volumen sistólico conservado. Esto depende en realidad de la FEBI del paciente, y depende también según los diferentes estudios, ¿tá? Según el último estudio, el estudio ADER, en realidad del 2016, toma como difusión, o insuficiencia cardíaca con difusión diastólica, o insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, aquella que tiene una FEBI de 40%. El estudio del Grupo Europeo de insuficiencia cardíaca diastólica toma una FEBI de 50%, y algunas sociedades anestésico-quirúrgicas toman una FEBI de 45%. Pero en conclusión podemos definir la disfunción diastólica, una condición en la cual para mantener un gasto cardíaco normal, las presiones de llenado se encuentran aumentadas, o se deben aumentar para mantener un gasto cardíaco, ¿no? Esto produce aumento de las presiones diastólicas finales del ventrículo izquierdo, consecuentemente generan aumento de la presión de la aurícula izquierda, hipertensión venocapiliar pulmonar, diferentes grados de edema pulmonar y, consecuentemente, caída de gasto cardíaco. Por lo tanto, los factores que contribuyen a la diástole serán la relajación ventricular, la distensibilidad ventricular, la contractilidad auricular, la distensibilidad pericárdica, entre otros. Cualquier patología, desde miocardopatías hipertróficas, restrictivas, miocardiopatía isquémica dilatada, que afecten cualquiera de estos factores, van a afectar justamente la diástole del ventrículo izquierdo. En cuanto a la distensibilidad ventricular, resulta afectada sobre todo por la relajación activa de los sarcómeros y por el contenido de fibras elásticas y colágeno en el tejido conjuntivo. Como se observa en la figura, en esta figura, inicialmente la fuerza requerida para estirar las fibras es baja inicialmente, pero aumenta de manera exponencial a medida que las fibras elásticas del ventrículo son estiradas. Este fenómeno explica que, aún en sujetos normales, la sobrecarga excesiva de volumen puede resultar en el desarrollo de fallo cardíaco, por lo antes mencionado. Por lo tanto, la distensibilidad del ventrículo izquierdo se infiere que va a estar disminuida en cualquier patología que reduzca la elasticidad o aumente el grosor parietal del ventrículo izquierdo. Luego está la contractilidad auricular, que será afectada sobre todo por la fibrilación auricular, taquiarritmias, sobrecarga de volumen o depresión. Esto va a afectar, como vimos en el llenado ventricular, la fase de llenado tardío producida por la patada o contracción auricular. Y luego está la relajación ventricular. La relajación ventricular es una propiedad activa que emplea energía, que emplea ATP, y también depende de la abundancia de iones de calcio en el citoplasma. Es un proceso activo. Generalmente en el ventrículo izquierdo el ápex se relaja con más rapidez antes de los segmentos medio basales, y esto causa un efecto de succión. Por todo lo antes mencionado, surge que de la base fisiopatológica de la disfunción diastólica en la base fisiopatológica se encuentra, el envejecimiento celular, por lo que la fibrosis y el desarrollo celular, aumentando la rigidez parietal, la hipertrofia, la disincronía, el aumento de la precarga, poscarga, la isquemia, las alteraciones en los iones de calcio, van a alterar la relajación en menos. Esto generará aumento de las presiones diastólicas finales, que aumentarán la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, ¿no? Si bien puede existir falla diastólica, esto no es sinónimo de insuficiencia cardíaca diastólica o de insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, como quiera llamársele. Dado que la falla diastólica puede cursar asintomática en el paciente, es importante tenerla en cuenta en el paciente crítico, ¿no? Tenemos un paciente ventilado en ARM, como vamos a ver más adelante, con disfunción diastólica, le hacemos el diagnóstico de disfunción diastólica, y eso tiene implicancias
en la desvinculación de la ARM, la cual va a aumentar con el cambio de presiones intratorácicas. En cuanto a la etiología de la disfunción diastólica, la hipertensión, la enfermedad coronaria y la senilidad, es decir, el envejecimiento, son las causas más comunes de disfunción diastólica. En cuanto a la miocardiopatía hipertensiva, se produce sobre todo porque aumenta el estrés e induce hipertrofia de los sarcómeros, incrementando el grosor parietal. Si bien el aumento del grosor parietal mantiene estable el estrés parietal, al mismo tiempo provoca una disminución de la distensibilidad y por esa parte afecta la difusión diastólica, ¿no? La enfermedad coronaria puede afectar la relajación por limitación del sustrato energético en los episodios de isquemia aguda, ¿tá? Como dijimos, que la relajación era un proceso activo que precisaba ATP y intercambio de iones calcios, y en pacientes con infarto previo o hipertensos crónicos, las áreas de fibrosis también afectan la distensibilidad ventricular, ¿no? Bueno, estos son algunas diferencias en realidad, que no quiero andar en detalles, pero de la insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida y por falla diastólica, ¿no? En teoría, si bien desde el punto de vista fisiopatológico, la insuficiencia cardíaca diastólica, con FEBI conservada, eh, mm, tiene la función sistólica igualmente disminuida, desde el punto de vista clínico, existe diferencias con la insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida, ¿no? Porque, por ejemplo, el volumen sistólico depende de la precarga, ¿no? Y la precarga generalmente en la falla diastólica también está disminuida, ¿tá? Por el aumento de las presiones diastólicas finales del ventrículo izquierdo. Pero esto es algo más bien desde el punto de vista fisiopatológico que no se tiene en cuenta desde el punto de vista clínico, y por eso se diferencian insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida y con función sistólica conservada o por falla diastólica, ¿no? Para el diagnóstico de disfunción diastólica, es fundamental una historia clínica minuciosa del paciente, tener en cuenta los factores epidemiológicos antes mencionados, sexo femenino, hipertensión arterial, fibrilación auricular, cardiomegalia, un correcto examen físico del paciente. En cuanto a la paraclínica, elementos orientadores van a ser la placa de tórax, que evidencia una cardiomegalia, elementos sugestivos de edema pulmonar, de redistribución de flujo. En el electrocardiograma, eh, podemos saber justamente un ritmo de FA o elementos de sobrecarga auricular, arritmias, que es justamente que van a alterar sobre todo el llenado tardío, la patada auricular, hipertrofia ventricular izquierda como orientador a una posible falla diastólica. Los biomarcadores, también que son secretados como el ProNP por el cardiomyocito ante aumentos de la presión o sobrecarga de volumen, son útiles en el diagnóstico de disfunción diastólica. A medida que aumenta la falla diastólica, aumentan sus niveles. Estos reflejan el aumento de las presiones diastólicas finales del ventrículo izquierdo, y como veremos más adelante también se han usado junto con los elementos ecocardiográficos de disfunción diastólica como predictores confiables del fracaso Al-Winning. Pero actualmente sabemos que el ecocardiograma es el método más completo para establecer el diagnóstico y el mecanismo de difusión diastólica. Es un método sencillo, es rápido, es barato, a los pies de la cama del paciente, ¿no? Y bueno, y el cateterismo que ha caído en desuso, ¿no? En cuanto a la valoración ecocardiográfica, supone conocer el modo Doppler pulsado del flujo transmitral, el Doppler pulsado del flujo venoso pulmonar, el Doppler color de la velocidad de propagación y el Doppler tisular del movimiento del anillo mitral, ¿no? En cuanto al Doppler pulsado del flujo mitral, se basa en la ecuación de Bernoulli, ¿no? Permitiendo relacionar la velocidad del flujo transmitral con la presión de la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿no? Esto refleja la velocidad del llenado ventricular en conclusión. Colocamos la sonda cardiológica en el eje apical 4 cámaras, colocamos el modo Doppler pulsado, el volumen de la muestra entre 1 a 3 milímetros entre la punta de las válvulas mitrales en diástole. Algunos aconsejan antes de colocar el Doppler pulsado, utilizar el Doppler continuo para asegurarnos que donde colocamos el volumen de muestra se encuentran las velocidades máximas a dicho nivel. Y veremos primero
como se ve en la imagen, una onda A, ¿tá? Que refleja el llenado precoz, el llenado temprano, que era el 80%, que dijimos que es directamente proporcional a la presión de la aurícula y la velocidad de relajación del ventrículo izquierdo. En pacientes, por ejemplo, con miocardiopatía dilatada y fiebre reducida, la velocidad de la onda S se relaciona con las presiones del BI, la clase funcional y el pronóstico, según algunos estudios, aún mejor que la FEBI, ¿no? Luego vamos a ver la TDE, que es el tiempo de desaceleración, que va del pico de la onda E hasta la base. ¿Tá? Esta en realidad es directamente proporcional a la distensibilidad del ventrículo izquierdo, y en ventrículos rígidos el tiempo de desaceleración característicamente se reduce, porque el llenado aumenta de forma súbita, ¿no?, del ventrículo izquierdo. En cuanto a la onda A, ¿tá?, que refleja, que se ve en esta imagen, que es la siguiente onda, refleja la contracción auricular, ¿no?, el llenado tardío del ventrículo izquierdo, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que afecte sobrecarga de presión, volumen, o arritmias, o FA, van a alterar esta onda. Y luego está la relación entre la onda E y la onda A, la cual tiene un valor pronóstico incluso cuando la fracción de eyección es baja. Limitantes en realidad para el Doppler pulsado del flujo transmitral, como vimos, taquicardias, arritmias, enfermedad del sistema de conducción, ¿tá?, van a hacer que no podamos valorar de forma adecuada. Luego, el Doppler pulsado del flujo venoso pulmonar en realidad complementa el estudio del llenado ventricular fundamentalmente al estudiar la función de la aurícula. Es un poco menos usado, y sobre todo en los algoritmos de disfunción diastólica no es tan tomado en cuenta como otras variables. Y tenemos tres ondas, ¿no? La onda S, que refleja el llenado de la aurícula izquierda durante la sístole, como se ve en la imagen. La onda D, que es segunda fase de llenado durante la diástole auricular. Y una onda AR, que es el flujo retrógrado en las venas pulmonares, como se ve acá, el flujo retrógrado en las venas pulmonares, con la contracción auricular. ¿Tá? Esto se produce en realidad, el flujo retrógrado en las venas pulmonares con la contracción auricular, porque las venas pulmonares no existen válvulas, entonces no pueden evitar el reflujo que se produce. La onda y la onda R, perdón, del flujo transmitral, y la onda R del Doppler pulsado de flujo venoso pulmonar, dependen de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. ¿Tá? Y limitaciones también, taquicardia, fibrilación auricular, y bueno, la ventana del paciente siempre está en lo que es la ecocardiografía. En cuanto al Doppler color de la velocidad de propagación, es poco usado, pero como una herramienta más permite diferenciar, sobre todo se utiliza para diferenciar el patrón normal del pseudo normal de difusión diastólica, como veremos más adelante. ¿Tá? Refleja cualitativamente la relajación del ventrículo izquierdo, la permite estimar. Es independiente de la precarga, y bueno, este se utiliza, se coloca en el eje apical 4 cámaras, el Doppler color, luego ponemos el modo M, y la velocidad de la propagación de la onda E en realidad se estima con el cambio de color del jet, ¿no? Siendo normal una velocidad de propagación mayor a 45 centímetros segundo, como se ve en la imagen. Poco usado en realidad, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y tenerlo presente. El Doppler tisular del movimiento del anillo mitral, vamos a adelantar. En el eje apical 4 cámaras ponemos el volumen de muestra en el BI, ponemos el modo Doppler tisular y observaremos varias deflexiones, ¿no? La onda SA, que es durante el llenado temprano, que se ve, es esta, que se ve acá, que estoy señalando. ¿Tá? Después tenemos una onda EA o una onda E' en realidad, que es durante el llenado temprano, que se señala acá con la flecha roja, y una onda A grande a chica en realidad, que se llama prima, para no confundirla con el Doppler pulsado del flujo transmitral, ¿no? ¿Tá? Esta se puede llamar EA o E', sobre todo para no confundirla con la E del flujo transmitral. ¿Tá? Existe una relación directa entre la relajación ventricular y la onda E'.
Esta generalmente está menos influenciada por la precarga que la onda E del flujo transmitral, y la combinación de esto es lo más importante de todos, la combinación de la E, de la E del flujo transmitral y la E' o la EA, como le quieran llamar, esta relación permite estimar la presión de la aurícula izquierda. En cuanto a las limitaciones, disminuye obviamente en la calcificación mitral, estenosis y válvulas protésicas, y puede aumentar sus valores en insuficiencia mitral moderada severa. En cuanto a la clasificación de disfunción diastólica, tenemos el patrón normal, que es señalado acá en el recuadro rojo. Como dijimos, tenemos primero que nada Doppler pulsado del flujo transmitral, Doppler pulsado del flujo transmitral, onda E, tiempo de desaceleración, tiempo de relajación isovolumétrico, onda A. Después tenemos en el Doppler tisular del movimiento del anillo mitral, tenemos la onda SA, o la onda S, la onda E' o EA o A'. Y en base a eso vamos a conocer los patrones, patrón normal sin disfunción diastólica grado 1 o alteración de relajación, disfunción diastólica grado 2 o un patrón de pseudo normal, y disfunción diastólica grado 3 o un patrón restrictivo, ¿no? Pero primero, para reconocer los patrones alterados, debemos saber cómo es un patrón normal, ¿no? Una diástole normal. Generalmente se caracteriza por una onda E que es prominente, con una aceleración rápida de la onda E, y una desaceleración gradual, o sea, el tiempo de desaceleración es gradual. Tiempo de desaceleración menor a 220 milisegundos, una relación EA, o sea, entre la onda E y la onda A, entre 1 y 2, y luego tenemos, por ejemplo, una relación E' menor a 8, ¿no? Mayor a 8, perdón. No, menor a 8 está bien. La E' por sí sola es mayor a 8, ¿no? Otra cosa que debemos tener en cuenta es que la E' también puede ser medida, como se muestra en la imagen, a nivel septal o a nivel lateral o a nivel promedio, ¿no? Es decir, la suma y la división entre ambas, ¿no? Se van a encontrar diferentes guías, que algunas toman la septal, la lateral o el promedio, ¿no? En base a eso, los valores. Pero la promedio normal es la E' mayor a 8, o la E lateral, como dice en la imagen, mayor a 10, o septal mayor a 7. Entonces, conociendo el patrón normal, las nuevas guías recomiendan, para identificar rápidamente la existencia de difusión diastólica, estudiar 4 variables en el paciente, ¿no? Y es así que tenemos el Doppler tisular, podemos tener la E septal menor a 7, o la E' lateral menor a 10, o la E promedio, si te da menor a 8 en el Doppler tisular. Después tenemos la relación E' mayor a 14, que también algunos toman la E' septal, la E' lateral, la E' promedio, pero en conclusión la E' mayor a 14, para no marearse, ya que son detalles un poco más finos. Y el volumen de la aurícula izquierda mayor a 34 mililitros por metro cuadrado, que te hablaría de disfunción diastólica también, y la velocidad de regurgitación del jet tricuspidio mayor a 2,8 metros por segundo. Estas son las 4 variables que se deben ir a estudiar rápidamente para identificar si un paciente tiene disfunción diastólica. Entonces, si menos del 50% de estas variables son normales, el paciente no tiene disfunción diastólica, o deberán ser estudiados otros parámetros. Cuando el 50% de estos son positivos, es indeterminada, y cuando más del 50% de estos parámetros son positivos, el paciente tiene difusión diastólica, ¿no? Posteriormente, vamos a mostrar, bueno, como dije, las variables son en el Doppler tisular, la E', el volumen de la aurícula izquierda. Medimos la velocidad de regurgitación tricuspidio mayor a 2,8. Vamos y miramos, tenemos disfunción diastólica. Bueno, entonces el paso seguido será clasificar qué tipo de disfunción diastólica tenemos, si tenemos disfunción diastólica grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? El patrón de relajación lento, que se señala en el cuadro, en realidad se caracteriza porque va disminuyendo la velocidad de relajación de las fibras miocárdicas, por lo cual
la amplitud de la onda E se reduce, entonces la relación EA va a ser menor a 1, y el tiempo de desaceleración de la onda E, como habíamos mostrado previamente, el tiempo de desaceleración de la onda E, que es esta rampita acá, se aumenta, es mayor a 220 milisegundos. A su vez, la contracción auricular comienza antes que la relajación del ventrículo, antes que la relajación del ventrículo se complete, por lo tanto, aumenta el volumen de eyección auricular y por lo tanto va a aumentar la amplitud de la onda A. Esto hace que la relación EA sea menor a 1 en el patrón de relajación lento. La velocidad de propagación menor a 45 centímetros segundo y la E' es menor a 8, si se toma la E' promedio. Este patrón de relajación, alteración de relajación, de difusión diastólica grado 1, los pacientes generalmente no suelen tener síntomas en reposo, pero sí durante el ejercicio, bueno, en el paciente crítico, con una alteración de la relajación, si bien con estabilidad de sistemas mayores o estabilidad hemodinámica pueden no tener síntomas, cuando se los somete a desvinculación al RM puede presentar edema pulmonar y fracaso del Winning, ¿no? Luego viene el patrón de llenado pseudonormal. La disfunción diastólica generalmente avanza, el gasto cardíaco disminuye, lo que a su vez resulta en una reducción de la excreción de renal de sodio y agua, incrementan las presiones de la retención de sodio y agua, las presiones de la aurícula izquierda, entonces el tiempo de relajación isovolumétrica se acorta, ya que el aumento de las presiones de la aurícula aumentan y adelantan el momento de la apertura mitral, por lo que en este patrón la amplitud de la onda E aumentará, mientras que el de la onda A va a disminuir dado la reducción de la distensibilidad del ventrículo, ¿no? La relación A es igual que el patrón normal, por lo tanto tenemos que tener otras características para diferenciarlo, del normal de pseudonormal, como veremos más adelante. Generalmente son indistinguibles, como dije, y este patrón de relajación pseudonormal o disfunción diastólica de grado 2 es con frecuencia visto en pacientes con miocardiopatía dilatada hipertrófica restrictiva, ¿no? Por lo tanto, para diferenciarlos, podemos tomar en cuenta la velocidad de propagación menor a 45, en el patrón pseudonormal normal es mayor a 45, como dijimos, y en el Doppler tisular una E' menor a 8, para diferenciarlos. Esto permite distinguir entre ambos patrones, ¿no? Luego el patrón de llenado restrictivo, que es el más característico, más fácil de distinguir. Ya hay un aumento excesivo de la presión auricular, que resulta en un acortamiento marcado del tiempo de relajación isovolumétrica, y el tiempo de desaceleración se acorta de forma brusca debido a la baja distensibilidad del ventrículo, ¿no? Y la amplitud de la onda A se reduce de manera importante y frecuente. Como se observa en la imagen, la amplitud de la onda E es mayor, de mayor entidad que en el patrón normal, y la onda A se reduce. Esto hace que la relación entre la E y la A sea mayor a 2, el tiempo de desaceleración por la reducida distensibilidad ventricular se acorta, es rápido, tiene una pendiente que cae rápidamente, menor a 150 milisegundos, y este patrón generalmente está vinculado a la presencia de síntomas congestivos avanzados, moderados o severos. Bueno, en la siguiente imagen tenemos, ¿no? Un patrón normal, una relación EA entre 1 y 2, un tiempo de desaceleración en realidad menor a 220 milisegundos. Después tenemos un patrón con pseudo normal que no es bastante parecido al patrón normal, y como vimos tenemos que tener en cuenta eh, algunas otras variables para diferenciarlos, como son la E' menor a 8, o el tiempo de desaceleración que es un poco más corto, ¿no? Después tenemos un patrón
de alteración de la relajación, en el cual la onda E disminuye y la onda A aumenta, y un patrón restrictivo en que es clara la diferencia entre la onda E y la onda A, ¿no? Bueno, esto es un poco más de lo mismo en realidad. Esto es para clasificar rápidamente. Tenemos una E' en el Doppler tisular mayor a 8, que es septal, ¿no? O lateral mayor a 10, y el volumen de aurícula izquierda menor a 34, entonces decimos que el paciente no tiene una disfunción diastólica, ¿no? Después, si tenemos una E' menor a 8 o menor a 10 y un volumen de la aurícula izquierda aumentado, bueno, difusión diastólica. Ahí deberíamos ir a ver, ¿no? Otras variables para ver qué tipo de disfunción diastólica es, si es alteración de la relajación, si es un patrón pseudonormal o un patrón restrictivo. Visto esto, avanzamos, vamos al flujo transmitral, tenemos una relación EA menor a 1, un tiempo de desaceleración mayor a 200, bueno, ahí tenemos una disfunción diastólica grado 1 o alteración de la relajación. Si con estas variables tenemos una EA entre 1 y 2, un tiempo de desaceleración entre 160, 200 o 150 o 120 milisegundos, dependiendo de la bibliografía, y una relación E' entre 9, 8 y 13 o 9 y 12, dependiendo de la bibliografía también, ahí decimos que tenemos un patrón pseudonormal. Y luego el patrón más notorio, a veces más fácil de diferenciar, del patrón normal, es el patrón restrictivo de difusión diastólica grado 3. Bueno, tenemos una E' menor a 8, menor a 10, el volumen de la aurícula izquierda está grande, la relación EA es mayor o igual a 2, el tiempo de desaceleración se acorta drásticamente, y ahí tenemos un patrón de tipo restrictivo, ¿no? Estas imágenes van a quedar, estos algoritmos que son sobre todo para ir fácilmente a estudiar el paciente, porque obviamente que uno no recuerda todos los valores, y a veces es difícil de memorizarlos, ¿no? Luego, también la ecocardiografía permite estimar la presión capilar pulmonar. A grandes rasgos, hay índices que sugieren una presión capilar pulmonar elevada, como es una relación EA, o sea, de patrón restrictivo mayor o igual a 2. Si bien tiene una sensibilidad del 52%, es alta su especificidad, es del 100% para detectar una presión auricular izquierda entre 18 y 20 milímetros de mercurio. Después tenemos el tiempo de desaceleración de la onda E del flujo transmitral, si es menor a 150, se asocia a una presión capilar pulmonar de 20 con una sensibilidad de especificidad del 100%, ¿no? Después tenemos el tiempo de desaceleración de la onda diastólica del flujo venoso pulmonar menor a 160 también, la relación entre la E del flujo transmitral y sobre la velocidad de propagación, si esta relación da mayor a 2,5, se asocia a una PSP de 15 milímetros de mercurio. Esto es con un índice de confianza de 96%. Y luego el cociente entre la E del flujo transmitral y la E' que se saca del Doppler tisular, si es mayor a 15, se asocia a una PSP de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Pero esto también debe tener en cuenta para el cálculo de la PSP, perdón, si el paciente tiene una función sistólica deprimida o está conservada, ya que, por ejemplo, hay parámetros que dependen de la relajación ventricular que solo son útiles cuando hay disfunción sistólica avanzada, como estos son, por ejemplo, la relación EA y el tiempo de desaceleración. A grandes rasgos, si el paciente tiene una función sistólica o una FEBI deprimida, usamos el flujo transmitral, ¿no? La relación EA. Si la relación EA es menor a 1 y la velocidad de la E del flujo transmitral es menor a 50 centímetros por segundo, decimos que las presiones capilares pulmonares están normales, ¿no? Sin embargo, si la EA es mayor a 2 y el tiempo de desaceleración es menor a 150 milisegundos, como les dije anteriormente, son confiables para decir que la PSP está elevada en pacientes con FEBI deprimida por su dependencia del estado de relajación ventricular, ¿no? Pero sin embargo, si el paciente tiene una FEBI normal o mayor al 40%, tenemos que usar el Doppler tisular. El Doppler tisular, si la relación E del flujo transmitral y la E' del Doppler tisular es menor o igual a 8, son normales la presión capilar pulmonar. Y sin embargo, si la E', o sea, septal, lateral o promedio, mayor a 13, vamos a
decir que están elevadas, ¿no? Como se muestra acá en la imagen. Depende de la bibliografía, depende si se toma la E' de septum, de la pared lateral, o la del promedio. Pero a su vez, ¿qué pasa entre los valores intermedios con ambos algoritmos? Entre A de 1 y 2 o entre E', entre 8 y 13, ¿no? Bueno, ahí es un poco más complejo, se requiere otro expertise en ecocardiografía y bueno, y también cierta experiencia y práctica en la misma, ¿no? Pero se puede tomar, a ver si aparece, ahí va. A grandes rasgos, si la EA entre 1 y 2, como les mencioné, hay maniobras como la maniobra de Valsalva, en el cual el cambio de la relación EA menor a 0,5, o sea, la variación, si es menor o mayor a 0,5, te habla de una PCP normal o una PCP elevada. Hay otras cosas, por ejemplo, la relación entre la E del flujo transmitral y la velocidad de propagación mayor a 2,5, que la mencioné en esta tabla acá, también se puede utilizar. O sea que hay que tomar en cuenta otras variables. Lo mismo pasa entre los valores intermedios, con los pacientes con FEBI conservada. Bueno, en cuanto a la disfunción diastólica, la utilidad para el fracaso de STT-LRM, es un factor clave que determina resultados en el destete, ¿no? La transición de una presión torácica negativa, que aumenta el retorno venoso, aumenta la poscarga del VI, esto reduce la distensibilidad del ventrículo izquierdo, obviamente produce aumento de las catecolaminas circulantes, aumenta el trabajo respiratorio del paciente, produce isquemia miocárdica, todo lo que lleva a un aumento de las presiones de llenado ventricular por aumento de la precarga y como consecuencia de edema pulmonar. Se ha visto en diferentes estudios que la combinación de la relación EA mayor a 0,95 con una relación E' mayor a 8,5, al final de una prueba de ventilación espontánea estiman una presión capilar mayor a 18 milímetros de mercurio, y por lo tanto fracaso del destete con una sensibilidad del 82% y una especificidad del 96%, ¿no? A su vez también, si medimos por ejemplo a un paciente que no lo ponemos en ventilación espontánea, pero tiene una relación E' mayor a 7,8, es un factor de riesgo independiente en fracaso de destete. Esto se ha visto con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 100%, ¿no? Son múltiples los estudios que existen de falla diastólica como predictor de fracaso del winning de la extubación. Este estudio, en realidad, de falla diastólica como factor de riesgo independiente para fracaso de este TLRM de Economy, es un estudio prospectivo multicéntrico que se realizó de diciembre de 2010 hasta junio de 2011, 42 pacientes en RM por más de 48 horas, en los cuales se midieron parámetros hemodinámicos, ecocardiográficos de falla diastólica y a su vez utilizaron biomarcadores como el ProNP que les mencionaba anteriormente durante el destete en tubo en T fue. Se puede hacer en tubo en T o en prueba de ventilación espontánea. Lo colocaban en tubo en T durante 2 horas, medían los parámetros antes mencionados, las variables, al inicio y al final de la prueba de ventilación espontánea. Y en realidad, como resultado, se arrojó que la función diastólica normal era en 13 pacientes, 38 pacientes tenían función diastólica normal, disfunción diastólica grado 1 en 12 pacientes, que son 35% de los mismos, 5 pacientes y 4 pacientes, disfunción diastólica grado 2 y grado 3 respectivamente. Y lo que más tuvo trascendencia es que a medida que aumenta la disfunción diastólica, como se ve en la gráfica, grado 1, grado 2 y grado 3, en negrito, el fracaso a la vinculación al RM es cada vez mayor. También se observó, como se ve en esta gráfica, que los niveles de ProNP eran francamente mayores al final de la prueba de ventilación espontánea, sobre todo en pacientes con mayor grado de disfunción diastólica. Y a su vez, como conclusión, que la presencia de mayor disfunción diastólica es un factor de riesgo más fuerte para el fracaso de la vinculación, y a su vez también a mayores niveles de ProNP al final de la prueba de ventilación espontánea, mayor será el fracaso y se relaciona con la disfunción diastólica del paciente. A mayor disfunción diastólica, mayor valor de ProNP y mayor riesgo de fracaso de winning, ¿no? Después tenemos este estudio que se observa acá arriba, es un estudio publicado en la Critical Care en 2010 de Vincent Cale,
es un estudio prospectivo, tomó 117 pacientes, ¿no? Entre enero del 2016 y agosto del 2017. Sí, son 2 hospitales universitarios, ¿no? También paciente por más de 48 horas en RM, condiciones de estete, presión soporte PIP, lo colocaban en tubo en T, pero 30 minutos, ¿no? Medían al inicio y al final. ¿Tá? Y se vio que uno de los factores más relevantes para predecir una presión capilar pulmonar de mayor a 18 y un fracaso en el destete fue el aumento de la reacción E', ¿no? Aproximadamente mayor a 8. De este estudio, los pacientes que fracasaron en la RM, los que fueron de origen cardíaco, el fracaso a la RM, al destete de la RM, fueron 23 pacientes, ¿no? El 87% de estos, que eran 20 pacientes, tenía difusión diastólica, ¿no? Y bueno, para seguir con un poco con los estudios y la evidencia científica, sobre todo mencionar que esto es una revisión sistemática, un metaanálisis, revisión sistemática y metaanálisis en realidad de 995 estudios sacados de Mainland y 1843 de Einbeis, publicado en la British Journal of Anesthesia 2020, que si bien los resultados son múltiples, estudió todos los estudios, analizó todos los estudios que hay de fracaso a la RM o al destete por difusión diastólica, las conclusiones que llegó es que de todo el promedio de los estudios es que existe una asociación insignificativa entre el aumento de la relación E', es decir, la E del flujo transmitral y la E' del Doppler tisular, el descenso de la E' y el aumento de la onda E como disfunción diastólica y como predictor del fracaso de la vinculación. Sobre todo esas tres variables, el aumento de la relación E', el descenso de la E' por sí sola y el aumento de la onda E, eran muy confiables para predecir que el paciente iba a fracasar a la desvinculación. Y no solo se tomaban niveles de corte, sino que también un paciente que de repente no tenía difusión diastólica en ARM, pero durante la prueba de ventilación espontánea, ya sea en tubo en T o en presión soporte PIP, aumentaba el grado o aumentaba la relación entre la E', disminuía la E' o aumentaba la onda E, ya era predictor y un factor a tener en cuenta de que el paciente podía fracasar en la ARM, ¿no? Bueno, esto es un poco todos los estudios que hay, en realidad existen más, pero los más relevantes acerca del tema, y bueno, las conclusiones que se han visto. Y bueno, espero que no haya aburrido mucho, es un poco complejo, pero va a quedar grabado. No sé si